de 1898. Dice así: la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. ¿Qué cosa es todo para nosotros? La humanidad del Hijo de Dios es el eslabón de oro que une nuestras almas a Cristo y a través de Cristo nos une con Dios. Imagínense cuán importante la humanidad de Cristo. Es el eslabón que une a la raza humana con Cristo y a Cristo con el Padre Celestial. Esto debe ser nuestro estudio constante. ¿Qué es lo que debiéramos estar estudiando? La humanidad de Jesús. Cristo fue un hombre real. Dio pruebas de su humanidad haciéndose hombre. Sin embargo, era también Dios. Era Dios en la carne. Debemos acercarnos a este estudio con la humildad de un aprendiz, con corazón contrito. Debemos entrar a Él descalzos, en reverencia. El estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que dará grandes dividendos al investigador que cava profundo en la verdad escondida. Así que, hermanos, si la humanidad de Cristo es tan importante, tiene que ser parte del mensaje de los tres ángeles. Y lo es. Cuando usted estudia la serie de sermones que predicó el pastor Waggoner y el pastor Jones en esa reunión en 1888, usted descubre la importancia que se le dio en esa presentación a la naturaleza humana de Cristo. Hoy en día hay bastante confusión con respecto a esto dentro de nuestra iglesia. Hay los que dicen que Cristo tomó la naturaleza de Adán después del pecado. No hace falta que estudiemos los términos teológicos de esto, porque son un poquito difíciles. Esa posición se llama la posición post-lapsaria, que dice que Cristo tomó la naturaleza humana de Adán después de que había pecado. O sea, Jesús se hizo hombre con una naturaleza pecadora igual que la de Adán. Hay otra posición que dice que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de su caída, cuando Adán no tenía pecado todavía, y que así vino Cristo con una naturaleza humana sin pecado. Esa posición se llama pre-lapsaria. Y hay varias otras variaciones de esas dos interpretaciones. ¿Por qué es importante esto en el tema de la justificación por la fe? Nosotros vimos que si Cristo no hubiera sido pleno hombre, no hubiera podido pagar por la deuda del hombre. Por eso se hizo carne, para poder pagar por el hombre su pecado y su deuda. Pero cuando un hombre toma el lugar de otro hombre, un ser creado solamente puede pagar la deuda por otro ser creado. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Si Cristo solamente hubiera sido hombre y hubiera vivido una vida perfecta como lo hizo, y nunca hubiera pecado como nunca pecó, pero solamente hubiera sido hombre, podría haber muerto solamente por otro hombre. Por eso tenía que ser Dios.
porque solamente el Creador vale por todas las criaturas creadas. Por eso era muy importante que Él fuera al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo Dios. Como Dios daba su vida por el hombre, pero como hombre pagaba la deuda que el hombre había contraído al pecar. Pero ¿por qué es importante su naturaleza? Porque Él vino no solamente a morir, sino a vivir como hombre para entender lo que es el pecado. Por eso se hizo hombre. Y para demostrar que aún en medio de un mundo pecador, se puede vivir una vida perfecta de obediencia a Dios sin pecar. Si Él hubiera sido diferente a nosotros, ¿podría haber Él demostrado eso? Ok, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Resulta que el pastor Waggoner y Jones le dieron mucho énfasis a este tema, porque tiene que ver también con la victoria del pecado. Y vamos a iniciar este tema abriendo nuestras Biblias en el libro a los Hebreos, en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y vamos a comenzar leyendo allí en el versículo 16. Porque ciertamente no socorrió, está hablando de Cristo, no socorrió a los ángeles. No vino a salvar ni a socorrer a los ángeles, sino que vino a socorrer a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Aquí dice que Él vino a socorrer a la descendencia de Abraham, no a los ángeles. Los ángeles nunca pecaron, y estamos hablando de los ángeles buenos, ¿verdad? Pero podían pecar, y pecaron muchos de ellos y fueron expulsados del cielo. Pero los ángeles que nunca pecaron no necesitan que se los ayude a vencer el pecado. ¿Quién necesita que se nos ayude a vencer el pecado? Los pecadores. Por eso Él tenía que tomar no una naturaleza sin pecado como los ángeles, sino una naturaleza como el hombre para poder socorrer al hombre. Aquí dice, era necesario, debía es algo que tiene que ser así, ¿verdad? Debía ser en todo semejante a sus hermanos para podernos socorrer. Y luego dice, porque Él padeció siendo tentado. Hay muchos que piensan que Jesús al fin y al cabo era Dios y no podía pecar, porque si hubiera pecado se hubiera acabado el plan de salvación. Pero hermanos, si Cristo no pudiera haber pecado, entonces todo fue una farsa. ¿Para qué lo tentó el diablo si Cristo no podía pecar? ¿Para qué vino a hacerse hombre si de todos modos no había posibilidades de que Él peque? Cristo fue un hombre real y fue tentado, y si fue tentado era porque había la posibilidad de que Él ¿qué? Pecara. Ahora, ¿pecó Cristo? No pecó. ¿Y por qué no pecó? Ah, porque era Dios, por eso no pecó. ¿Ejerció Cristo algún poder como Dios
en esta tierra? Cuando Él sanaba, ¿lo hacía con el poder que había en Él o lo hacía con el poder que venía del Padre? El Señor Jesucristo dijo, yo no hago nada de mí mismo. Todo lo que me da el Padre para hacer, eso hago. Nada hago de mí mismo, ni siquiera los milagros que Él hizo, los hizo por su propio poder. Es más, cuando Él se hizo hombre, Él se despojó de sus atributos divinos. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, Él era Dios, existía en forma de Dios junto a su Padre. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No dijo, yo soy Dios, me voy a aferrar al hecho de que yo soy Dios, no me voy a rebajar porque soy Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir despojarse? Deshacerse. Cuando uno se despoja de algo, lo deja, you let it go. Te lo quitas. Se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo se hizo? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de la más vergonzosa que podía ser, la muerte de cruz. Ahora Jesús se despojó a sí mismo. Vimos en el tema anterior que Él se despojó de su omnipresencia. Dios es espíritu, y porque es espíritu, Él puede estar en todas partes como Dios. El espíritu no está sujeto a un cuerpo, el espíritu puede estar en todas partes, como la presencia de Dios está donde quiera. La Biblia dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a lo alto, allá estás tú. Si fuera hasta lo profundo de la mar, allá estás tú. Si cruzare los mares, allá estás tú. Donde quiera está Dios. Pero Jesús se despojó de eso, del hecho de que Él era Dios. No se aferró a eso, sino que se despojó de eso y se hizo hombre. Tomó un cuerpo, se autolimitó para hacerse hombre. Dejó de ser omnipresente. Dejó de ser omnisciente. ¿Se acuerdan lo que Él dijo? El día y la hora nadie lo sabe, ni aún el Hijo del Hombre, sino solo mi Padre que está en los cielos. Y uno dice, pero si Él es Dios, ¿cómo Él no sabe cuándo va a venir? Como hombre, Él ni siquiera podía percibir lo que Dios percibe en su infinita omnisapiencia, porque estaba limitado a aprender como aprende el hombre. Así que se limitó de su omnipresencia, se limitó de su omnisapiencia. ¿Qué cosa tan grande hizo Dios al hacerse hombre? La Biblia dice en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Pero el versículo 14 de San Juan 1 nos dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El que era Dios se hizo carne. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir carne? En la Biblia, nacer de la carne es. Pregunto, ¿Cristo se hizo carne de ese tipo de carne o no? Pero lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Él se hizo carne en ese sentido? ¿Qué tipo de carne Él tomó? ¿Era un ser humano real o era medio humano? ¿100% humano? ¿Y de quién nació según la carne? Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Dice en el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿De qué manera Cristo nació bajo la ley al nacer de mujer? Ah, qué interesante. Cristo nació de mujer bajo la ley. ¿Bajo cuál ley? Bajo la ley de la herencia, bajo la ley del pecado. Él heredó de su madre física la naturaleza física, pero él también era Dios, ¿sí o no? Aunque él no se aferró a sus atributos de Dios, no dejó de ser Dios, porque Dios se hizo carne. No dice Dios dejó de ser Dios. Dios se hizo carne. O primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El que fue manifestado en la carne era ¿quién? ¿Fue Dios o era Dios en la carne? ¿Había sido Dios y dejó de ser Dios o siguió siendo Dios en la carne? Por eso dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Si Él se despojó, ¿de qué se despojó? ¿Se despojó de su divinidad? ¿O se despojó de su gloria? Entonces, ¿era divino o no era divino? Ya vimos al principio, si no hubiera sido Dios, solamente hubiera podido pagar por la vida de un ser humano, pero solo el que vale por todos es el creador de todos. Así que Él era 100% Dios, pero era 100% humano. Ahora, del Espíritu Santo heredó la naturaleza divina, pero de la Virgen María heredó la naturaleza humana. De ella recibió la naturaleza humana. El cuerpo humano de Cristo se desarrolló en el vientre de María. Pregunto, ¿María era inmaculada o era pecadora? Los católicos enseñan la inmaculada concepción de la Virgen María. ¿Y saben lo que quiere decir esa doctrina? Sí, exactamente. La Inmaculada Concepción de María es Santa María, Madre de Dios, sin pecado concebida. No está hablando de la concepción de Cristo, está hablando de la concepción de María, que fue concebida cuando ella nació en este mundo, venía sin pecado. ¿Ustedes creen eso? ¿Por qué no creemos que María era sin pecado?
Ah, porque en primer lugar la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la Virgen María, para ser inmaculada, tendría que haber nacido de padres inmaculados. Entonces tendríamos que hablar de la inmaculada concepción de los padres de la Virgen María. ¿Y hasta dónde vamos a volver hacia atrás? Para que ellos sean inmaculados, tendrían que ser inmaculados los padres de ellos sin pecado. Entonces, imposible. La Biblia dice que la Virgen María era una mujer consagrada a Dios, pero era una mujer pecadora como todos los seres humanos. Era pecadora. Incluso la Biblia dice que ella ofreció por su pecado 2 tórtolas, porque eran tan pobres. ¿Se acuerdan? Que el libro de Levíticos decía que cuando un pecador pecaba tenía que ofrecer un cordero, pero si no tenía dinero para un cordero, tenía que ofrecer 2 palomitas, 2 tórtolas. Y la Biblia dice allí en el libro de Lucas que ella vino al templo para ofrecer 2 palomitas. Eran tan pobres que no tenían para comprar un cordero. ¿Pero por qué ofreció 2 tórtolas? Para la purificación de su pecado. ¿La Virgen María necesitaba un Salvador? ¿Sí o no? Miren lo que ella misma dijo en San Lucas, en el Magnificat, que es el cántico de alabanza de la Virgen María. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, ¿mi qué? Mi Salvador. ¿Necesitaba María un Salvador? Ella regocija su espíritu en Dios, su Salvador. Como todo ser humano, la Virgen María necesitaba un Salvador, y aunque fue la madre física de nuestro Señor Jesucristo, Cristo fue el Salvador de María también. ¿Amén? Ahora, habiendo entendido esto, tenemos que entender que entonces Cristo recibió la naturaleza humana de la Virgen María, y aunque ella era virgen, no quería decir que no tenía pecado. Era pecadora porque venía de padres pecadores. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Hay alguno que no pecó? Todos somos pecadores. El único que no pecó fue Cristo. Entonces, ¿cómo hizo Él para no pecar? Eso es lo que queremos ver en esta noche. Pero primero tenemos que establecer cuál fue su naturaleza, porque muchos dicen, Él no pecó porque Él tenía una naturaleza diferente a la nuestra. Acabamos de leer en el libro de Hebreos que Cristo fue hecho semejante a los hombres, pero dice que tenía que ser en todo como los hombres. Vamos a ver Romanos ahora capítulo 1 y versículo 3. A ver qué clase de naturaleza humana tuvo nuestro Señor. Romanos capítulo 1 y versículo 3 dice el apóstol: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era descendiente del linaje de David según la carne. ¿De quién descendía Cristo según la carne? De David. Pregunto, ¿David era pecador o no era pecador? No vamos a entrar en los detalles de la vida de David, pero gran pecador, no solamente con muchas mujeres, adúltero, pero también mandó a matar a un hombre para tapar su pecado que cometió con Betsabé. Mandó a matar al esposo de Betsabé para cubrir que había dejado embarazada a esta mujer. De esa descendencia, dice Pablo, vino el Señor según la carne.
físicamente descendía de David. A través de la Virgen María heredó los genes del rey David y también del rey Salomón. Si ustedes estudian la genealogía de Cristo, van a descubrir que había mucha gente de no muy buena fama en su ascendencia. Había prostitutas que transmitieron sus genes para que Cristo naciera. Había promiscuos, había adúlteros, había asesinos, había pervertidos sexuales. Cristo descendió de Salomón y Salomón probó todo lo que había debajo del cielo. Y cuando se hastió, dice la Biblia, del amor de las mujeres, porque tenía más de 1000 mujeres y concubinas, Salomón hasta llegó a ser afeminado. Claro que se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero sin embargo, Salomón tuvo sus graves faltas y es ascendiente de Jesús. Esa es la naturaleza humana que él traía como herencia humanamente hablando. Vamos a leer algunos pasajes más. Romanos capítulo 8. Y vamos a ver qué tipo de carne él heredó. Porque dice, descendiente de David según la carne. ¿Qué tipo de carne? Romanos 1, 3 dice, del linaje de David según la carne. Pero el mismo libro a los romanos nos explica qué tipo de carne heredó Cristo. Romanos capítulo 8 y versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne que de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Dios envió a su Hijo para hacerse semejante a nosotros. Pero dice aquí que lo que Él tomó fue carne de pecado. Pregunto, ¿Adán tenía carne de pecado antes de pecar? Antes de pecar, Adán, ¿tenía carne de pecado? No había pecado, por lo tanto no tenía carne pecaminosa. Pero aquí dice que cuando Cristo fue enviado a nacer en este mundo, tomó carne de ¿qué? De pecado. Entonces, ¿era como Adán antes de su caída o era como Adán después de su caída? Si aceptamos lo que está escrito, tenemos que aceptar lo que Dios dice en su palabra. ¿Y quién más puede dar testimonio de Dios sino la palabra de Dios? Nosotros tenemos que aceptar lo que Dios dice en su palabra. Sigamos escudriñando este tema para ver qué más aprendemos de esto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, Cristo nunca pecó. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Les pregunto, Cristo nunca pecó, pero sin embargo dice aquí que Dios lo hizo pecado. ¿Cuándo lo hizo pecado? Cuando lo mandó a este mundo. Cuando vino a nacer
de la carne, vino a tomar la naturaleza pecaminosa, lo hizo pecado por nosotros. Elena de White aplica este pasaje a la encarnación y dice que en el momento de la encarnación Cristo fue hecho pecado por nosotros. Ahora, vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver otro texto. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo se puede compadecer de nosotros y nuestras debilidades, pero si Él no hubiera sufrido nuestras debilidades, ¿cómo podría compadecerse de nosotros? ¿Cómo podría Él comprender lo que se siente cuando uno es tentado si Él no tenía nuestra misma naturaleza débil? En Hebreos 2:17 dice, y ya lo leímos, fue nuestro primer texto, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Les pregunto, ¿cómo se padece siendo tentado? Yo nací, como les decía antes, en un hogar cristiano. Nunca en toda mi vida yo he puesto un cigarrillo en mi boca. Nunca. Ni siquiera lo he puesto en mis labios apagado, menos prendido. ¿Ustedes creen que yo voy a padecer la tentación cuando alguien me dice, ¿quieres un cigarrillo? ¿Es eso tentación para mí? ¿Por qué? Ni sé lo que es, ni me atrae, al contrario. Hoy mismo, que estábamos en el bautismo, pasamos por ahí y alguien estaba fumando y a mí me dio un vuelco el estómago, el asco al olor al cigarrillo. Para mí no es ningún padecimiento la tentación de fumar, ni siquiera me atrae. Pero para el que ha fumado, ¿cómo? Amén, amén, a eso vamos, hermana, a entender. Pero para poder entender lo que significa padecer siendo tentado, solamente alguien a quien le atrae la tentación puede padecer siendo tentado. Satanás busca el punto débil de cada uno de nosotros. Pregunto, si Cristo padeció siendo tentado, si Él hubiera sido como Adán, ¿Adán padeció siendo tentado? Padeció después de que cayó en el pecado, porque la tentación se hizo fuerte en él. Pero antes de que entrara el pecado en este mundo, ¿padeció siendo tentado? Solamente padece aquel que tiene la debilidad por algo. Cristo heredó la debilidad del pecado de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Él traía una herencia de 4000 años de pecado y por eso dice que padeció siendo tentado. Y por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo,
en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí hay varios puntos importantes. Número uno, dice que Cristo tenía que ofrecer ruegos, súplicas, con gran grito, clamor y lágrima para que Dios lo librara. Aquí dice para que lo librara de la muerte. ¿Ustedes creen que eso solo se está refiriendo a cuando Cristo oró en el Getsemaní? Dios mío, pase de mí esta copa, mas no se haga tu voluntad sino la mía. Cuando él rogaba, suplicaba y ofrecía clamor y lágrimas para que Dios lo ayudara a librarlo de la muerte. Les hago una pregunta. ¿Cómo viene la muerte? ¿Qué es la muerte? La muerte es la paga del pecado. Cristo, para ser librado de la muerte, dice que oraba cuando estaba en la carne, oraba, suplicaba, ofrecía ruegos, súplica. A veces se pasaba la noche entera en oración. ¿Por qué? Para que Dios lo librara del pecado. Si fuera tan fácil vencer, y si Cristo hubiera sido diferente a nosotros, no hubiera tenido que pasar tanto en oración para lograr la victoria. Es que él tenía una lucha, y la lucha era contra su naturaleza heredada. Él traía la herencia del pecado en él, pero eso no quiere decir que se es pecador por traer la debilidad del pecado. ¿Saben lo que es pecado? El pecado es ceder a la tentación. Y Cristo nunca cedió a la tentación. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos tentados por el diablo, pero también somos tentados por nosotros mismos. Porque dentro de nosotros hay algo que nos atrae al pecado. ¿Correcto? Santiago capítulo 1. Santiago 1. Bienaventurado, dice el versículo 12, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cristo resistió a la tentación y recibió la corona de vida eterna, volvió con su Padre. Y esa misma corona de victoria la ofrece a todo aquel que salga victorioso de la tentación. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Hermano, hay tentación externa y hay tentación interna. El pecador dice, el diablo me hizo pecar. El cristiano inmaduro dice, es que el diablo me hizo que hiciera esto. Y por eso lo hice. Pero en realidad aquí dice que nosotros somos atraídos desde adentro. Y cuando somos atraídos y cedemos a la atracción del pecado,
el pecado entonces es concebido en la mente primero y luego da a luz en el acto. Miren qué interesante, Jesús nunca concibió el pecado en su mente, porque nunca le dio lugar. Él resistió la tentación tan pronto como venía. ¿Dónde? Parándola a nivel del pensamiento. Ni siquiera en pensamiento se dio a la tentación. Ahora, vayan tomando nota, porque Jesús nos vino a dar ejemplo de cómo vencer. Él era como tú y como yo. Si Él no fue tentado de esta manera, ¿cómo dice el apóstol San Pablo en Hebreos 4? Que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Si Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, tiene que haber sido tentado como nosotros somos tentados, por nuestra propia debilidad que traemos. Pero la debilidad no es pecado, hermanos. La debilidad es lo que heredamos, es la ley de la herencia, y Cristo nació bajo la ley. Pero pecado es ceder a esa debilidad. Pecado es transgresión de la ley. Es cuando yo, a sabiendas que eso es malo, lo hago. Cristo nunca cometió un acto a sabiendas que era malo, aunque fue tentado y sintió la fuerza de la tentación y padeció luchando, orando con Dios para que le diera la victoria. Padeció siendo tentado, sin embargo, nunca cedió a la tentación. Veamos algunas citas más. Y les voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía también. Segunda de Juan, capítulo, solamente tiene un capítulo, así que será el versículo 7. Segunda de Juan 7, dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. El diablo quiere engañarnos, haciéndonos creer que Cristo no vino realmente en carne. ¿Y qué tipo de carne? ¿Carne de qué? De pecado, lo dice Romanos 8:3, que Cristo tomó carne de pecado. El engañador, el enemigo, quiere que nosotros creamos que Él no vino en carne, que no era exactamente igual que nosotros en la carne, que tenía una ventaja, que Él no pecó porque Él era diferente a nosotros. Por eso no pecó. Interesante. Ese es el espíritu del engañador y del anticristo. Miren lo que dijo el Señor Jesús, San Juan 5:30. San Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora escuchen bien, hermanos. Cuando Cristo oró, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, es que Él tenía una voluntad distinta a la de Dios. ¿Están entendiendo? Fíjense el texto que acabamos de leer. Porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, si Cristo tenía una voluntad contraria, y Él dijo, yo no busco mi voluntad, es que su voluntad era diferente a la voluntad que Dios tenía para Él, pero Él no cedió a su voluntad. Él se sujetó a la voluntad ¿de quién? Del Padre. Ahora, hay dos voluntades, la voluntad de Él como hombre carnal, porque como hombre, cuando lo trataban injustamente, hermano, no hay cosa más terrible que ser tratados injustamente.
Y cuando uno es atacado con la injusticia, cuando uno lo acusan injustamente, la naturaleza humana busca ¿qué? Defensa. 3 personas se me acercaron a mí hoy para decirme que antes que yo llegara, un hermano dio un testimonio muy bonito, pero que en el testimonio él dijo: oren por el pastor Gambetta, porque si él cometió una falta, para que la conferencia lo perdone. La naturaleza humana me dice a mí: defiéndete. ¿Dónde está la prueba de aquello que me acusan? Porque no hay una prueba contra mí. Si hubiera pruebas, ya las hubieran presentado. Pero Cristo no se defendió a sí mismo. Él dejó que su Padre lo vindicara. ¿Saben cuántos me han dicho: pastor, ¿y por qué usted no demanda a la conferencia y a todos los pastores que están hablando en contra suyo? Miren todas las cosas que dicen. ¿A usted no le importa todo lo que están hablando de usted? Pero la Biblia dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón que está en el cielo. Ahora, en eso yo le pido al Señor Jesús que me dé su mente, su carácter. Cuando lo acusaron falsamente, ¿qué dijo el sumo sacerdote? ¿No oyes lo que te acusan? ¿Qué dices? Pero él enmudeció y no abrió su boca. Les podría haber tapado la boca a todos ellos. Podría haberles sacado los pecados y las mentiras de los testigos falsos que levantaron, pero enmudeció y no abrió su boca. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se humilló a sí mismo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que aprendamos a dejar la venganza en las manos de Dios. Dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, Él tenía su voluntad, y ¿saben? Como hombre, uno tiene su voluntad. Cuando uno es acusado injustamente, uno quiere defenderse. Pero Cristo dijo: yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiere decir que había una voluntad en Cristo que era diferente a la voluntad de su Padre. Por eso le dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Padre era una y la de Él como hombre era otra. Pero Él dijo: yo no hago nada por mí mismo. Lo que el Padre me dice que haga, eso yo hago. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso nos muestra que había una lucha. Y esa lucha era entre su voluntad como hombre y la voluntad de Dios. Esa es la misma lucha que tú y yo tenemos. Y Cristo pasó por esa misma lucha que tú y yo tenemos que pasar. Y esa era una lucha diaria. Y esa es la lucha nuestra. ¿Vamos a dejar que venza nuestra voluntad o vamos a dejar que venza la voluntad de Dios en nosotros? Esa es la lucha por la cual cada uno de nosotros tenemos que pasar. Déjenme leerles alguna cita del espíritu de profecía sobre la naturaleza humana de Cristo. Hemos visto cuántos versículos de la Biblia y tengo muchos más. Anoten junto a ese Juan 6:38, no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. ¿Ok? Escuchen esta cita del espíritu de profecía. La victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. La victoria de Cristo es la victoria de ¿qué? La de un hombre, no la de Dios. Él no venció porque era Dios, venció como hombre. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores, sigue diciendo la mensajera del Señor,
Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 929. En nuestras conclusiones humanas cometemos muchos errores por causa de nuestras ideas cerradas sobre la naturaleza humana de Cristo. Fíjense bien, cometemos errores. Cuando le otorgamos a su naturaleza humana un poder que no le es posible al hombre tener en sus conflictos con Satanás, destruimos la plenitud de la humanidad de Cristo. ¡Wow! Cuando yo digo que Cristo tenía poderes para vencer, porque Él era Dios, que yo no tengo, que Él era diferente a mí, le estoy haciendo una violación a la humanidad de Cristo, estoy cometiendo un error terrible, porque estoy destruyendo la realidad de su tentación y la realidad de su lucha contra el pecado. Escuchen esta. Testimonios, tomo 5, página 177. Y por cierto, hermanos, si alguno de ustedes no tiene los 9 tomos de los testimonios, ya salieron en español, hermano. Después de más de 100 años, finalmente, han sido traducidos al español los 9 tomos de los testimonios para la iglesia. Consíganlos, hermanos, consíganlos, ya los tienen. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, hermano. Miren lo que dice aquí, la tentación, no importa cuán fuerte sea, Testimonios, tomo 5, página 177, la tentación, no importa cuán fuerte sea, nunca es un pretexto para pecar. Hermanos, no es pretexto para pecar, no importa cuán fuerte sea la tentación. Arrojaos tal como sois, indefensos, indignos sobre Jesús, y reclamad su promesa cierta. El Señor os escuchará. Él conoce por experiencia propia cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. Wow, did you hear that? Él conoce por experiencia propia cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. Y Él os ayudará en la hora de cada tentación. Como Él venció, así te fortalecerá para que tú seas vencedor. Alabado sea el nombre del Señor. Miren esta otra. Manuscrito 141 del año 1901. En Cristo se unió lo divino y lo humano, el creador y la criatura. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor. Fíjense bien que aquí está contrastando su parte divina con su parte humana. Estas citas las tengo aquí en la computadora, solo que, Dani, tú me podrías prestar el enchufe porque se me acabó la batería. Un momentito. De la laptop. ¿Pero no tiene batería? Gracias. Solo unas poquitas citas más, pero ya me avisó que se me va a apagar en cualquier momento. Dice aquí, escuchen esta, manuscrito 141. En Cristo se unió lo divino y lo humano. Estamos aquí hablando de su naturaleza divina. ¿Cómo era Cristo? Era 100% Dios, pero también era 100% humano. Ahora vamos a comparar la naturaleza divina con la naturaleza humana y escuchen. El creador y la criatura, abismal el contraste, ¿verdad? El creador y la criatura estaban unidos en Cristo. Lo divino y lo humano. Ahora escuchen. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraban en Jesús. ¿Cuál naturaleza tenía Jesús? La de Adán, el transgresor, no la de Adán antes del pecado. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre.
El Dios eterno y el hombre pecador se unieron en Cristo. Escuchen esta otra. Espíritu de Profecía, tomo 2, página 39. Estaba en el plan de Dios que Cristo tomase sobre sí mismo. Ahora escuchen, porque esta es muy importante esta cita. Estaba en el plan de Dios que Cristo tomase sobre sí mismo la forma y la naturaleza del hombre caído. ¿Del hombre qué? Caído. Y que él mismo soportase el poder de las tremendas tentaciones de Satanás, con la misma naturaleza caída que tiene el hombre, para que pudiese comprender cómo socorrer a aquellos que serían tentados. Hermanos, Espíritu de Profecía, tomo 2, página 39. Spirit of Prophecy, tomo 2, página 39. Fíjense, Cristo no podría socorrernos si Él no hubiera sentido lo que nosotros sentimos. Estaba en el plan de Dios que Él tomara la misma naturaleza del hombre caído, que Él mismo soportase el poder de la tentación de Satanás en su naturaleza pecaminosa para que pudiese comprender cómo socorrer a aquellos que serían tentados. Otra cita. Y saben, yo tengo una compilación, no se las voy a poder leer todas, pero tengo muchas. Review and Herald, volumen 1, página 143. El Hijo de Dios se humilló a sí mismo. Tomó sobre sí la naturaleza humana, escuchen bien, después que la raza se había alejado por 4000 años del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. ¿Cuándo tomó Cristo la naturaleza del hombre? 4000 años que se había alejado de la pureza y la rectitud del Edén. El pecado había estado infligiendo sus terribles marcas sobre la raza humana por siglos. Y la degeneración física, mental y moral prevalecía en toda la familia humana. Esa naturaleza degradada fue la que Cristo tomó al humillarse a sí mismo. Degradación física, mental y moral. Y esa fue la naturaleza que Cristo tomó. Esta cita es muy clara, hermano. ¿Por qué es importante? Si la necesitan, aquí está. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto, hermanos? Con esto voy a terminar en esta noche. Si nosotros creemos que Cristo fue diferente a nosotros, no tendremos la fe para creer que Él puede comprendernos cuando somos tentados. Cuando yo paso por las pruebas, yo me acuerdo que Jesús pasó por lo mismo y Él me puede comprender y me puede fortalecer para darme la victoria. Cuando yo siento lo que es ser traicionado por una persona muy cercana, cuando te clavan el puñal por detrás, me acuerdo que a Jesús lo traicionó Pedro, lo traicionó Judas y los 12 apóstoles lo dejaron solo y se avergonzaron de él, los más allegados a él. Me acuerdo que su propia familia lo rechazó, que sus hermanos lo menospreciaron. Me acuerdo que sus propios hermanos mayores le dijeron: ¿estás fuera de ti? Demonio tienes. Lo trataron de loco, fuera de sí, sus propios hermanos. Cuando yo entiendo todo lo que Jesús pasó, me ayuda a comprender que no hay tentación por la que yo tenga que pasar para la cual Él no me puede fortalecer. Cuando la organización religiosa para la cual yo serví toda mi vida
me da la espalda. Yo me acuerdo que a Jesús le hicieron lo mismo. Y entonces digo, no hay tentación tan fuerte que yo no pueda soportar por la gracia de Cristo Jesús. Porque Jesús recorrió el mismo camino por el cual yo tengo que recorrer. Y no hay nada que pueda venir a mi persona para la cual Cristo no haya hecho provisión, porque Él ya lo pasó antes. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y como Él venció, también yo puedo ser un vencedor. Ahora, no tengo yo la fuerza en mí mismo. Cristo dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Él dependía de su Padre para lograr la victoria. Y si Jesús, para lograr la victoria, se pasaba noches enteras en oración, en súplica, en ruegos y en lágrimas, ¿cómo yo pretendo vencer si yo no estoy dispuesto a pagar el precio de la victoria, que es la lucha con Dios para recibir el poder? Por eso que la oración es tan importante para el cristiano. Y si nosotros no oramos, si no oramos todos los días, y no luchamos para vencer el pecado en oración, diciéndole, Señor, dame la victoria, ¿cómo nosotros pensamos que vamos a vencer? Si Cristo tuvo que orar para vencer, y Él era el Hijo de Dios y nunca pecó, yo tengo la debilidad no solo de lo que heredé de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y tartarabuelos y todo el pecado que viene en los genes, pero también por haber pecado, que nunca debiera haberlo hecho, pero por haber cedido a la tentación, eso fortaleció mi debilidad. Y se van desarrollando hábitos en nosotros que es difícil romper. Pero no hay pecado tan grande que Cristo no pueda perdonar, y no hay tentación tan fuerte que Él no nos pueda dar el poder para vencer. Alabado sea su nombre. Miren, hermanos, este versículo en 1 Corintios capítulo 10 es uno de los que más me fortalece, porque me dice que Dios es un Dios fiel. 1 Corintios capítulo 10. El versículo 12 me trae una amonestación muy fuerte. Y cuidado con el que no le preste amonestación a este versículo. 1 Corintios 10, 12 dice, el que piensa estar firme, mire que qué. Esa es una amonestación, cuidado, porque el que dice, yo no te voy a negar, Señor, como dijo Pedro, fue el primero que lo negó. El que piensa que está firme, tenga cuidado, no sea que vaya a caer. Pero luego dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. ¿Cómo es el Señor, hermano? Alabado sea su nombre. Mi Dios es fiel. ¿Y cuál es la fidelidad de Dios? Hay un canto que dice, grande es tu fidelidad. Pero ¿cuál es esa fidelidad de Dios? Aquí dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, esa es la promesa del Señor. Y como Él no miente, Él es fiel, Él ha prometido que ninguna tentación que venga a mi camino es más de lo que yo pueda soportar. Para cada uno el Señor sabe hasta dónde va a permitir que sea tentado. Hay algunos que dicen, pero es que la cruz que yo llevo es demasiado pesada. Es que usted no sabe. Yo hablo con mucha gente que me pide consejo y la gente me dice, es que pastor, usted no sabe, mi cruz es muy pesada.
Dios es fiel. Y Él nunca va a permitir que el diablo ponga una cruz sobre ti más fuerte de lo que tú puedas aguantar. Esa es la fidelidad de Dios. Así que no hay excusa para pecar, hermanos. No hay excusa. Porque si yo digo es que fue demasiado fuerte, la prueba fue demasiado pesada y no aguanté, entonces estoy diciendo que Dios fue infiel, que Dios me falló, que Dios me la dio demasiado dura. Pero Dios nunca va a permitir que yo sea tentado más de lo que puedo soportar. Hermanos, cuando a mí me vino mi hora de prueba, y ustedes saben que lo más duro es cuando tú eres probado, no de los de afuera, sino de los de adentro. Tú puedes aguantar lo que venga de los enemigos de la cruz de Cristo. Pero donde más duele es cuando viene de tu propia gente. Y yo les digo que yo sentía que no aguantaba. Y hermanos, es humano aún deprimirse. Es humano. Cristo también pasó por depresiones y Él sabe lo que siente una persona cuando está deprimida, porque Él pasó por eso. Elías pasó por depresiones. Y cuando a mí, hermanos, me vino la prueba más grande de mi vida, yo también me deprimí. No quería contestar el teléfono, no quería hablar con nadie, no quería salir de mi casa. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo? Si toda la vida te he servido y ahora tu propia iglesia me dice, ya tú no vas a predicar más. ¿Cómo me pudieron hacer a un lado de esa manera? ¿Cómo no me dan una oportunidad siquiera de defenderme? Pero cuando vino esa prueba, Dios tuvo que usar un hermano, más de un hermano, fueron muchos los que llamaron, pero me acuerdo de un hermano de Puerto Rico que llamó y me dijo, pastor, le voy a dar de su propia medicina. Y me puso un cassette del pastor Gambetta. Yo no lo escuché, sino después, porque él lo dejó grabado, yo no respondí el teléfono. Pero cuando escuché los mensajes, había un cassette del pastor Gambetta donde decía, yo decía, y si a mí me sacan las credenciales y me quitan de predicar, y luego yo mismo me corrijo en el cassette, y lo había dicho 10 años antes que esto sucediera, y yo luego me corrijo en el cassette y digo, bueno, hermanos, no es si me sucede, es cuando me suceda, porque tarde o temprano vendrá. A todos nos va a tocar, hermanos, a todos nos va a tocar. Y entonces en ese mismo cassette yo decía, pero cuando eso me pase a mí, yo de todos modos voy a seguir predicando, aunque sea debajo de un árbol voy a predicar, porque Dios me llamó a predicar y nunca me voy a volver. Pero cuando me tocó, hermano, andaba todo amilanado y andaba con la cabeza abajo. Uno no sabe lo que tiene que enfrentarse hasta que no le toca enfrentarlo. Pero cuando yo escuché, me tocó tomar mi propia medicina. Y el primer versículo que se me vino a la mente fue este. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y fiel es Dios que no permitirá, no dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir. Y junto con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Bendito sea el nombre de Dios. Yo agradezco el nombre de Dios por las pruebas. Agradezco al Señor Jesús, porque de esa manera Él nos está aquilatando. Él nos mete en el horno de prueba para purificarnos, para mostrarnos nuestra debilidad de carácter. Y de esa manera nosotros vemos que lo que nosotros pensamos que éramos muy fuertes, porque una cosa es predicar y otra cosa es pasarla a uno, hermano. Es muy fácil aconsejar, pero cuando tú lo estás viviendo en carne propia, a la prueba y a la tentación, entonces la cosa cambia. Pero es que lo mío es más duro que lo tuyo. Y todos pensamos lo mismo, ¿verdad? Y en verdad, nadie puede
soportar lo mío. Porque a cada uno Dios permite que venga la prueba según su necesidad y según su fuerza para soportar. Quizás yo no podría aguantar la prueba de mi hermano, pero Dios conoce mi fuerza y Él permite que yo sea tentado según la fuerza que Él me va a dar para vencer. Y si yo no me aferro a la mano del Señor Jesús, voy a caer. Pero hay alguien que me puede comprender y ese alguien es Cristo Jesús. El mensaje de la justicia de Cristo es que no solamente el Señor Jesús nos perdona, no solamente nos limpia de pecado, nos imputa su justicia, pero Él nos imparte su Espíritu Santo para que podamos lograr la victoria. Él dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermoso es saber que tenemos un Salvador que puede comprendernos, que Él se rebajó hasta el último eslabón. Si Él no hubiera bajado hasta donde yo estoy, yo no podría subir esa escalera, pero Él puso la escalera en el suelo y la sentó en el cielo. En el suelo se hizo hombre como el hombre, con una mano se aferró del Padre y con la otra me alcanzó a mí. Y de esta manera yo puedo ser levantado para poder soportar la tentación. Pero si Él no pudiera bajar hasta mi nivel, a donde yo estoy, ¿cómo me agarra? Solamente alguien que me pueda comprender puede ayudarme. Por eso el Señor Jesús padeció siendo tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por lo mucho que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo? Estoy citando Hebreos 5. Por lo mucho que padeció, Hebreos 5:8, aprendió la... La gente piensa que a Jesús le salía el obedecer natural, pero tuvo que aprender a obedecer. Y si tuvo que aprender a obedecer es que no le vino naturalmente la obediencia, tenía que luchar para obedecer. Y luego dice, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para aquellos que creen en Él. ¿No era Cristo perfecto? ¿Cómo tuvo que ser perfeccionado? Hermanos, se los explico en una frase. Por la gracia de Cristo nosotros podemos vencer toda tentación y toda debilidad. Tanto las debilidades y las propensiones adquiridas como las heredadas. Por la gracia de Cristo nosotros podemos salir victoriosos de toda tentación. Aunque Cristo no tuvo propensiones como tú y yo tenemos porque Él nunca pecó. La propensión se desarrolla en el ser humano cuando uno cede a la tentación. Cuando una persona comienza a ver pornografía, se desarrolla una propensión a eso. Y llega el momento cuando eso es más fuerte que la persona y lo domina. Pero eso se desarrolló por haber cedido a la tentación. Si nunca ves eso, tu mente no está destruida, no está arruinada, no está sucia y tienes más fuerza para vencer la tentación. Ahora, traemos eso, especialmente el hombre, es vencido por la vista. Y eso lo heredamos. Pero si yo nunca cedo a la tentación de mirar lo impuro, no tengo propensión a eso, pero tengo una debilidad. Cristo tenía debilidades, pero no tenía propensiones porque nunca cedió a la tentación. Pero las dos son iguales, porque es una atracción hacia aquello. Pero así como Jesús venció, yo puedo vencer. Les decía que en una palabra
Les explico. Cristo no tuvo propensiones porque Él nunca pecó. Pero Él puede socorrerme porque Él sabe lo que significa ser tentado. Y Él puede darme la victoria. Ahora, Él tuvo que vencer. ¿Amén? Como yo he vencido. ¿Qué es lo que Él tuvo que vencer? No solo las tentaciones del diablo, Él tuvo que vencer las debilidades heredadas. ¿Y qué es más fuerte, lo aprendido o lo que traemos en los genes? Hermanos, todos sabemos que es más duro lo que uno hereda y es más fuerte la herencia que lo que uno aprende. El medio ambiente y lo malo tú lo aprendes y crea una propensión, pero más fuerte que esa propensión es lo que traemos como genes de herencia, y Cristo traía los genes. Por eso Él me puede comprender. Donde dice que Él fue perfeccionado, es que Él traía esas debilidades. Ahora, las debilidades no son pecado. El pecado es ceder a la debilidad, eso sí es pecado. Él, como Él nunca cedió, con cada victoria se va fortaleciendo la voluntad y se va venciendo la debilidad. Y lo que es una debilidad, de tanto vencer, llega a ser una fortaleza, hermano. Y esa es la victoria. ¿Cómo fue Cristo perfeccionado? Fue perfeccionado porque Él heredó ciertas debilidades de su naturaleza humana. Pero como luchó y venció cada vez que venía esa tentación, Él con la ayuda de su Padre salía victorioso. De tanto vencer la debilidad, perdió su poder en Él. Y cuando Él logró vencer esa debilidad, dejó de ser debilidad para Él, y lo que era debilidad se transformó en fortaleza. Y cuando Él logró vencer todas esas debilidades heredadas, fue perfeccionado. Y pudo llegar a ser autor de eterna salvación para los que confían en Él. Así como Cristo venció, yo puedo vencer. Alabado sea su nombre. Algunos dicen, pero es que como Él no pecó, Él no sabe lo que se siente cuando uno peca. Él sabe lo que se siente cuando uno trae una herencia de pecado. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la gran ley de la herencia. Y esa ley de la herencia la cargó Cristo en su vida, en su cuerpo, en sus genes, y tuvo que luchar, y tuvo que decir, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. No importa lo que hayas hecho en tu vida. No importa cuán negro sea tu pasado, no importa cuánto te hayan despreciado, pisoteado, no importa que tu vida te la hayan arruinado, Jesús tiene el poder para transformarte. ¿Se acuerdan del canto que cantó Leo ayer? Jesucristo cambió mi existir. Ese es el canto de cada uno de nosotros si confiamos en el Señor Jesús. Le voy a pedir a Leo que él venga ahora aquí adelante y que él cante un cántico. La hermana dice que cante el mismo. Yo no sé si él tiene otro o quiere cantar ese mismo. Y con eso vamos a terminar en esta noche. ¿Saben? Tenemos un Salvador maravilloso. Y ese Salvador es poderoso para socorrernos a todos los que somos tentados. El mensaje de la justicia de Cristo es que Jesús tomó nuestro lugar. Él vivió como tú y yo para podernos dar la victoria completa. Y aquel que es poderoso, ¿cómo es Cristo? Poderoso, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Al único y sabio Dios sea la gloria, el poder y la magnificencia ahora y por los siglos de los siglos. Judas, versículo 24, acuérdate, aquel que es poderoso. Yo no tengo el poder en mí mismo de vencer el pecado, porque soy débil según la carne.
Pero lo que era imposible por la ley, por la debilidad de la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Él se hizo carne de pecado para condenar al pecado en la carne y mostrar que aún la carne pecaminosa puede ser santificada por el poder de Cristo Jesús. Y no importa cuán pecadores hayamos sido, no importa cuán pecadores sean nuestros padres, abuelos y bisabuelos, no importa todas las debilidades heredadas o adquiridas contra las cuales tengamos que luchar, hay poder en Jesús para vencer. Y esa es la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús es la fe para creer que su Padre nunca lo iba a poner en una situación para la cual Dios no había hecho provisión de antemano. Esa era la fe que Jesús tenía. Y esa es la fe que yo tengo, que mi Padre no me va a dejar meter por un camino para el cual no Él ha hecho provisión. Hay poder en Cristo Jesús para vencer. Que Él nos ayude a ser vencedores.